Mis hermanos, nuevamente buenos días para todos. Hoy vamos a estar ubicados en Efesios capítulo 6, versículo 16, como acabamos de leer. Y esta enseñanza hace parte de una serie de enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de este año, que se llama la armadura de Dios, que hace parte de ese epílogo final de la epístola de los Efesios. Es la parte práctica, aplicativa que Pablo le va a decir a la iglesia de los Efesios, ya como palabras finales. Y es una parte que también el Señor en su Santo Espíritu, que inspira esta palabra preciosa, hermanos, también nos la da a nosotros. Cuando escuchamos acerca de la guerra espiritual, mis hermanos, ¿cuántos han escuchado de la guerra espiritual? Muchas veces, ¿cierto? En la televisión, en el internet, vemos pastores, vemos mujeres también hablando de guerra espiritual. Escuchamos hablar de atar y desatar demonios, atar problemas, enfermedades. Escuchamos hablar de pactos también, no de la teología del pacto, sino pactos para eliminar los problemas, las aflicciones. Declaraciones también, ¿no? Decláralo. Declara que no estás enfermo. Declara que no será más ningún problema o mala circunstancia que se esté viviendo, un problema o una mala circunstancia para ti nuevamente. Por eso también, dicen ellos, se debe orar, se debe interceder para resistir la influencia demoníaca, romper maldiciones generacionales y liberar bendiciones divinas. ¿Han escuchado eso? Muy común. De allí proviene entonces lo que estas mal llamadas iglesias hacen, que es explotar a sus feligreses, una explotación económica, financiera, porque se solicitan pactos, que es con dinero o propiedades, promesas, diezmos, ofrendas, que prometen falsamente protección y bendición. Y este lenguaje suele manipular emocionalmente a las personas o explotar el miedo que hay en ellos, la ignorancia y la vulnerabilidad de las personas para obtener algo de ellos. Y mientras ellos quieren ser explotados, los líderes de estos lugares no son ni cortos ni perezosos para aprovechar esa comezón de oír que tienen estas personas y poder engañarlos más y más con esto. Y quiero advertirle algo cuando usted escuche estas cosas, porque la falsa enseñanza siempre viene con un toquecito de cierta verdad. Por eso a veces va a ser muy sutil este tema. La serpiente, por ejemplo, le dijo a Eva en el Edén que sería como Dios conociendo el bien y el mal, y eso era cierto. Pero luego le dice la mentira: no morirás, lo cual Dios había dicho que iba a ocurrir si comía del árbol. Y ese mismo Satanás, esa misma serpiente en el Edén, es la misma serpiente que hoy día está engañando con sus artimañas, y que no va a ser tan obvio de solamente hablar mentira, sino que va a mezclar la verdad con la mentira, lo cual termina siendo también mentira, ¿cierto? En la tentación de Jesús, por ejemplo, esta serpiente usa la misma metodología para tratar de engañar a Jesús, aunque no pudo hacerlo, y así en este tema también de la armadura de Dios, porque es un tema favorito de los falsos maestros, hermanos. Es un tema maravilloso del que se han escrito libros inmensos, en donde lo único que ustedes van a encontrar es lo que acabé de decir: una mente positiva, unas declaraciones que uno debe hacer y unos pactos y promesas que debe depositar en la iglesia o al pastor que escribió dicho libro para que usted pueda estar bien con el Señor. Pero también se han escrito libros de verdaderos cristianos, de pastores
que han luchado contra estas mentiras y que nos han dado a conocer lo que realmente significa la armadura de Dios, porque hay un doble peligro de parte de Satanás con este tema, y es que cuando no desechamos todas esas mentiras de lo que es la armadura de Dios, a veces desechamos con las mentiras la armadura de Dios y terminamos sin ninguna defensa ante la tentación, ante la mentira y ante la lucha que realmente la Biblia afirma que tenemos. Miren por ejemplo conmigo Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que sí hay una lucha, hermanos. Mucha gente, por ejemplo, y a la mayoría de nosotros también, creo, pues nos gustan ver películas, ¿cierto? Y hay diferentes géneros de películas, pero hay un género que es controversial en las películas, entre los cristianos especialmente, que son las películas de terror, ¿cierto? Y muchas veces, yo creo que está mal ver películas de terror, pero muchas veces la razón por la que no se ven las películas de terror es porque no queremos llenar nuestra mente de espíritus, de posesiones, de miedo, de susto, y a veces es así con nuestra vida también. No queremos hablar de lo que acabamos de leer, de potestades, no queremos hablar de principados, no queremos hablar de demonios, y ahí el enemigo ya está ganando la batalla, porque una buena estrategia contra el enemigo es que el enemigo no conozca cuáles son los planes, las tropas, las armas y las herramientas que tiene ese enemigo que está al frente. Y entonces a veces nosotros cometemos el error de echar también todo hacia afuera y tratar de ignorar todo esto, porque a veces nos da miedo quedarnos solos en la noche o que se escuchen ruidos a las 3 de la mañana. Pero realmente el Señor en su palabra nos enseña este tema para que estemos alertas, para que estemos firmes y velando, y no para que le tengamos miedo a las películas de terror, pero sí que estemos alerta ante los ataques de aquellos que nosotros no buscamos ser enemigos de ellos, pero somos enemigos de ellos por cuanto estamos en el bando contrario, el bando del Señor Jesucristo. Y como les había dicho en ocasiones pasadas, hermanos, nosotros hacíamos parte de ese bando enemigo. Todos éramos soldados de Satanás, yendo hacia el infierno, gozosos, rebeldes ante Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó y desertamos de ese ejército y nos unimos a las fuerzas de nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Y estando ahora con el Señor Jesucristo, Satanás está airado totalmente contra aquellos que desertaron y los busca para destruirlos. La Biblia dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso, mis hermanos, Pablo termina esta parte de la carta advirtiéndonos que hay un enemigo, pero también que hay una armadura, que hay unos elementos que nosotros debemos usar para entender esto. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver uno de esos elementos, una de esas partes de la armadura que es muy importante, y es el escudo de la fe. Y la razón por la que comencé hablándoles de esto es porque una de las cosas que debemos tener día a día en nuestros corazones es fe en todo lo que el Señor nos dice. Y como acabamos de leer en Efesios 6:12, Dios nos dice que tenemos un enemigo. ¿Y cuál es? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es un enemigo. Y debemos creer que lo tenemos, aunque no lo vemos. Y por eso, entonces Pablo nos va a hablar del escudo de la fe. La Biblia entonces sí habla de una guerra espiritual, hermanos, pero no como el falso maestro la propone. La Biblia habla de ofrendar. La Biblia habla de servir a Dios con nuestros bienes, pero no para recibir cosas a cambio, sino para adorarle y para agradecerle, no para que cumpla nuestros deseos egoístas de tener cosas materiales.
Pero la Biblia sí habla de una guerra, mis hermanos. Una guerra que no es humana, una guerra que no es de nuestros deseos principalmente, sino contra Satanás. Y para esa guerra, miren conmigo el versículo 13, el Señor nos ha dado una armadura. Y quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es esa armadura? Verso 14. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? Que debemos tener convicción de la palabra de Dios en el día malo, en el día de aflicción. Pero después dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa eso? Que habiendo creído en la justicia de Cristo, que nos ha sido imputada a nuestra cuenta, ahora vivimos en justicia conforme a los pasos del Maestro, y esto lo hacemos día a día. Pero el verso 15 nos habla de otra parte de la armadura. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, la firmeza en la vida cristiana no nos la dan nuestras obras, sino la da el Evangelio. El Evangelio con el que vamos avanzando poco a poco y paso a paso en terrenos escabrosos. Y así entonces llegamos al verso 16 que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y es aquí entonces en donde vamos en nuestro estudio en Efesios 6. Allí lo que se nos describe es otra parte importante de la armadura de Dios, que es el escudo de la fe. Y he titulado este sermón, La protección invisible, el escudo de la fe. Y es que en esta ocasión, hermanos, Pablo va a describir una parte de la armadura que es muy importante para la defensa. Esto es el escudo. Y por medio de él, hermanos, nos va a enseñar que para luchar, para resistir y para mantenernos en pie en la vida cristiana, que es una lucha constante, debemos protegernos de los ataques del enemigo por medio de la fe. Ese es el escudo. Así que vamos a adentrarnos en el texto. En primer lugar, ¿cuál es el mandato o cuál es el llamado que encontramos allí? Nos dice el texto, sobre todo, en el verso 16, tomad el escudo de la fe. Es decir, el llamado, el mandato en este texto comienza diciéndonos que esta parte de la armadura, como lo tradujo Reina Valera, está sobre todo. Ese sobre todo debe entenderse como además de todo esto que hemos visto anteriormente, debe tomarse el escudo de la fe, pero ese sobre todo también tiene un sentido de que el resto de la armadura, sin esta parte que ahora se menciona, no sería eficaz. Y piense usted lo siguiente, usted puede estar armado, cubierto en sus brazos, tener su casco, su coraza, tener todo, pero si no tiene un escudo y le lanzan una flecha desde lejos y le tiran rocas o le hacen cualquier cosa a la distancia, usted se va a ver afectado a pesar de que tenga una armadura. A mí me gusta pensar mucho, mis hermanos, en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT. Ellos tienen toda su armadura, pero también tienen un escudo muy grande, ¿no? Y curiosamente ese escudo se parece mucho al escudo del que está hablando aquí Pablo, que les ayuda a protegerse de las bombas Molotov, del gas pimienta, de las papas explosivas y de todos estos artefactos que los rebeldes muchas veces terminan tirándoles a personas que no tienen la culpa de las situaciones. Pero en este caso, Pablo nos está diciendo, el Señor, la palabra nos está diciendo que nosotros también no debemos olvidar un elemento importante en la vida cristiana que creo yo, mis hermanos, que normalmente olvidamos. Porque a veces hablamos de la fe y hablamos de la fe en un sentido inicial y salvífico. Hemos creído en Cristo, creímos el Evangelio, pero la idea de Pablo aquí es que cada vez que viene el día malo, cada vez que viene una situación difícil, sobre todas las cosas que pudiéramos tener en nuestra vida, debemos recordar que no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Y hoy día, con tanto moralismo que hay en las iglesias, hagan esto, hagan aquello, no hagan esto, no hagan aquello, olvidamos que la vida del cristiano
es por la fe. Así que el mandato de Pablo en primer lugar es que pongamos sobre todas las cosas este escudo. Algunos traducen esa palabra sobre, que aparece allí en sus Biblias, de otra manera, con el objetivo de dar a entender la relevancia del escudo en la armadura de Dios, porque es el que protege todo el ser. Todas las facultades del hombre están protegidas por el escudo. La verdad, del cinturón de la verdad, la justicia, de la coraza de la justicia, y el evangelio del calzado son las partes de la armadura que hasta ahora ha mencionado Pablo, y estas deben estar cubiertas siempre por la fe. Es decir, sin fe sería imposible creer que esta armadura de Dios nos podría llegar a proteger. La palabra en el griego no es sobre, sino es una palabra que se puede traducir como en, que enseña que cada parte debe estar impregnada de la fe. Es decir, si yo tengo el cinturón de la verdad, es que creo que ese cinturón me va a proteger. Si tengo la coraza de la justicia, es que creo que solamente esa justicia es la que me va a proteger, y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Cada uno de ellos debe estar cubierta por esa fe. Creemos en la verdad de tal forma, hermanos, que no hay posibilidad de pensar en otra fuente como verdad. Y no solamente creemos, sino que vivimos listos con esta verdad. Pero además la justicia nos protege, la justicia de Cristo, la que nos ha sido acreditada, y si ha sido así, entonces por medio de la fe podemos vivir tranquilos. Y así entonces, al avanzar en nuestras vidas, mis hermanos, no confiamos en nuestra propia justicia, no confiamos en nuestra propia capacidad, sino que confiamos en el Señor. Pero muchas veces nos olvidamos de esto, olvidamos que hemos sido perdonados gracias a Dios, y esto nos quita la paz, nos quita la justicia y pone en duda la verdad. Por eso es tan importante entonces el escudo de la fe. Por ejemplo, piensen lo siguiente. Piensen en un hombre que va a una entrevista de trabajo y que para asistir se pone muy elegante para poderse presentar allí. Se pone su corbata, se pone su traje y va a la entrevista de trabajo. Se compra un vestido nuevo con una corbata nueva, y antes de salir de la casa su esposa le dice que lleve el paraguas por si llueve, pero él no le hace caso. Y se va entonces a la entrevista, pero cuando llega a la entrevista, a punto de entrar a la empresa, pasa lo que pasa en Bogotá. Preciso cae un aguacero tremendo y su vestido se echa a perder. Pasa el carro, lo salpica de lodo y queda totalmente impresentable para esa entrevista. ¿Qué habría pasado si hubiera llevado un simple paraguas, una simple sombrilla que su esposa le advirtió que llevara antes de salir a casa? Pues se hubiera ahorrado el haberse empapado totalmente, tal vez se hubiera protegido de la salpicadura del lodo que ese carro que cogió el hueco precisamente le cayó delante. Y noten entonces cómo en esta ilustración el traje y todo estaba muy bien, estaba bien presentado, pero si no tenía una protección contra esto, de nada le iba a servir. Así es el escudo de la fe. Entonces de nada nos sirve si entendemos la palabra, de nada nos sirve realmente si decimos que hemos sido justificados en Cristo Jesús, de nada nos sirve si a veces hablamos del Evangelio, si no lo creemos, si no lo vivimos, si no nos defendemos con él. Porque empezamos por la fe, pero terminamos por las obras. Empezamos por la fe, pero en el momento de las luchas no cargamos nuestro escudo y simplemente peleamos a puño limpio contra enemigos que vienen con espadas, con arcos, con ballestas, con catapultas, etcétera, por ilustrarlo de una manera. Así que este hombre debería haberse protegido con su paraguas, haber podido llegar a la entrevista de trabajo bien y haber entonces cumplido todo su propósito en ese día. Esto entonces es lo que Pablo más o menos está tratando de decirnos con el sobre todo. Es decir, no lo olviden, pónganlo por encima de todas las cosas, nada más podría servir si esto no está. Por eso, cada parte de la armadura de Dios es de suma importancia. Romanos, capítulo 11, versículo 10, dice algo importante en relación a esto. Vamos allí un momento. Romanos, capítulo 11.
11:20. Ahora le está hablando a los gentiles que parece ser, según el contexto, se estaban jactando de la salvación como si la merecieran, más allá que los judíos étnicos que podían llegar también a creer en el Señor. Y el versículo 20 dice, bien, hablando de los judíos, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, hablándole a los gentiles, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, parece ser que es un patrón común, hermanos, que a los cristianos se nos olvide que es por la fe la vida del cristiano, que no es por lo bueno que seamos, la familia de la que vengamos, la iglesia a la que asistimos, sino que es por la fe. Y en este caso ellos pensaban que eran mejores, y entonces Pablo les dice, no se jacten, porque así como ellos por misericordia pueden llegar a creer y salvarse, ustedes también se han salvado por medio de la fe. Pero noten esa expresión, tú por la fe estás en pie. Volvamos entonces a Efesios capítulo número 6, porque en Efesios 6 entonces Pablo toma esa figura de Romanos 11:20 y nos enseña que un soldado aguanta y se mantiene en pie y avanza bajo el ataque por la fe. Por eso ese es el escudo. Así que por eso es importante, porque todo tiene que estar fortalecido con la fe. La mente tiene que estar fortalecida con la fe. El corazón tiene que estar fortalecido con la fe. La voluntad debe estar fortalecida con la fe, y esto se hace a través de esa fe que solamente podemos depositar en el Señor. Pero más adelante vamos a ver qué es esta fe. También nuestro texto dice, tomad, versículo 16, sobre todo, tomad. El verbo usado aquí para tomar, hermanos, es el mandato de la palabra del Señor a nosotros, significa literalmente recoger o levantar del suelo. Es decir, que este escudo de la fe es un escudo que no siempre tenemos encima cubriéndonos, sino es un escudo que llevamos a donde vamos, pero que lo dejamos en un lugar para recogerlo en el momento del ataque. Esa es la idea. Esto expresa la iniciativa del soldado cristiano en tomar este escudo. Dios no nos va a levantar el escudo para que nosotros lo cojamos. Dios nos da el escudo y somos nosotros los que tenemos que levantarlo para protegernos. Miren lo que dice, por ejemplo, un puritano acerca de este tema. Dice, guarden su fe, y ella los guardará a ustedes y a sus demás virtudes. La fe los sostiene. Si falla, caerán. Entonces estarán bajo los pies de sus enemigos. Llévenla a todas partes. Siempre será necesaria, pues no sabemos cuándo viene el ataque del enemigo, y si estamos descubiertos, de nada servirá lo demás. Por eso, para mantenerse firme en todo momento, necesitamos el escudo. Miren que es común, no sé si de todo el mundo, pero por lo menos de los colombianos, que hayan cosas que sabemos que vamos a necesitar y no las llevamos porque nos da pereza. Por ejemplo, en el caso de la ilustración, el paraguas. Ustedes saben que yo ando en moto, y los motociclistas sabrán que no sé por qué, pero nos da mucha pereza llevar el impermeable muchas veces. Y el día que no llevamos el impermeable, ¿qué pasa? Llueve. Esa es una idea que nos puede ayudar a entender que siempre tenemos que llevar el impermeable, porque no sabemos qué va a pasar, especialmente en el clima de Colombia, de Bogotá, pero eso nos puede ayudar a entender de qué se trata el escudo de la fe, porque es que muchas veces pensamos que no lo necesitamos, que estamos bien así, y es cuando viene el ataque del enemigo y tenemos que cargarlo para todas partes. Por eso, a donde vayamos, llevamos nuestro escudo, lo ponemos en el suelo, pero lo levantamos inmediatamente porque lo tenemos a mano para protegernos de los ataques. Pero vamos a seguir desarrollando esta idea, porque día a día, hermanos, nos enfrentamos a diferentes situaciones.
Y la única forma de seguir adelante en la vida cristiana es teniendo fe. Ir sin escudo es como ir por la vida sin estar protegido. Y cuando vienen las dudas, entonces allí estamos vulnerables. Cuando viene la tentación, no levantamos nuestro escudo, pues no lo tenemos a mano. Cuando vienen las pruebas, simplemente fallamos inmediatamente. Piense cómo es su día a día, mi hermano. Desde que se levanta, ¿recuerda en quién ha creído? ¿Recuerda la palabra? ¿Cree en ella? ¿O se levanta creyendo en usted mismo, como le enseñan hoy día? ¿O en alguien más? La mayoría de los problemas de nosotros, los cristianos, vienen por no creerle al Señor. Vienen por no tenerlo siempre presente, listos, hermanos, para protegernos en toda situación. Y por eso es importante, y por eso Pablo utiliza estas palabras allí en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pero sigamos avanzando. Ya vimos entonces cuál es el llamado. Que sobre todas las cosas entonces recojamos ese escudo y lo pongamos delante de nosotros para protegernos. Pero en segundo lugar, hermanos, ¿qué es el escudo de la fe? ¿Qué es el escudo de la fe? Entonces, el escudo del cual se hace aquí referencia, hermanos, es un escudo que o se llamaba scutum o se llamaba tireos. Era un tipo de escudo, es decir, recuerden que Pablo está en la cárcel y Pablo está siendo custodiado por soldados romanos. Entonces Pablo observa al soldado y empieza a usar al soldado y a su armadura como una ilustración de la armadura que deben tener los cristianos. Entonces parece ser que el escudo al cual él hace referencia es a un escudo especial de forma oblonga que se llamaba el tireos o el scutum, y era un escudo que de alto medía 1,25 y de ancho era de 75 centímetros, es decir, era un escudo muy grande y estaba forrado con lino y con cuero para absorber las flechas que venían encendidas en alquitrán. Es decir, estos escudos eran especiales porque protegían contra dardos sumergidos en brea y que se encendían antes de ser disparados y que los soldados empapaban para poder atacar al enemigo. Es decir, cuando ellos lanzaban esa flecha y caía en un escudo, normalmente ¿de qué material son los escudos en ese entonces? De madera. Entonces se incendiaba la madera y o tenían que botar el escudo o el fuego de la brea que se propagaba por todo el escudo, que salpicaba el escudo, les acortaba la vista. Entonces los que iban delante con espadas podían después atacarlos porque quedaban sin defensa. Entonces este escudo especial de los romanos era un escudo que tenía una piel por delante y un lino por delante y que ellos empapaban en agua para que cuando cayera entonces el dardo o la lanza al escudo, ésta se ahogara y quedara entonces sin ese fuego del enemigo. Así que se encendían antes de ser disparados, pero los soldados empapaban el cuero con agua con ese fin. Ahora, esa palabra que aparece allí en el griego para escudo en las escrituras es muy interesante porque es una palabra de la que aparece también la palabra puerta. Entonces imagínense ustedes una puerta, así un poco así y un poco curviada, y ese era el escudo de los romanos. Era un escudo grande, tal vez no se ve muy bien, pero ahí en la imagen pusieron un escudo que es un poco similar. Así que este es el escudo del cual va a hacer referencia Pablo. La primera referencia, hermanos, por ejemplo, de un escudo en la Biblia aparece en Génesis. Dice el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Luego en Samuel encontramos lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Acompáñenme a este. Vamos al Salmo 115. Versículo número 11. Salmo 115.
Versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahí está nuevamente. Otro salmo dice, por ejemplo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es decir, hermanos, que Efesios 6:16 no es la primera vez que se usa el término o la palabra escudo como una metáfora de protección, porque a eso es que hace referencia el escudo. Entonces, ¿qué es el escudo de la fe? Es una protección, y siempre se usa de esta forma en las Escrituras. Entonces, el escudo de la fe, hermanos, es el que nos protege en nuestras luchas. Es el escudo que nos protege en nuestras luchas contra el mal, que nos protege del día malo, que nos protege de las potestades, de los gobernadores de este mundo, de Satanás. Es decir, que no es un escudo literal, ¿cierto? Sino es un escudo espiritual, es una armadura espiritual, la armadura de Dios. Pero, ¿qué es esa fe de la que habla Pablo allí también? Volvamos un momento a Efesios, capítulo número 6. Y el verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora, la fe que refiere Pablo aquí es la misma que se nos define en Hebreos 11:1. ¿Recuerdan cuál es? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que esa fe es la que nos va a ayudar a varias cosas. Es la fe que, según el Hebreos 11:3, nos enseña que todo fue creado por Dios. De lo que no se veía, todo fue hecho. Es la fe, por ejemplo, a la que Abel tuvo que acercarse para poder delante de Dios adorar al Señor con el sacrificio que hizo, aunque ese sacrificio le costó la vida. O es la fe que llevó a Noé a obedecer al Señor, a escuchar su advertencia y a construir un arca para salvarse. Es esa fe de la que está hablando Pablo, una fe que pese a todo lo que se ve, que va en contra de lo que esa fe le dice, sigue el camino de la fe y no el camino de los ojos, porque por fe andamos, no por vista. Así que ese tipo de fe es del que se nos está hablando en este texto. Entonces noten que no nos está hablando de una fe salvífica, aunque pudiéramos incluirla. Es decir, Pablo no está diciendo, sálvense por medio de la fe. No, porque al que les está escribiendo Pablo es a un remitente que ya es creyente. Son los hermanos de la iglesia de Éfeso que ya han creído y que no necesitan la fe para salvarse, pues ya han depositado la fe en Cristo, sino que necesitan esa fe para continuar en esa vida cristiana en medio de las luchas, de la tentación, de la aflicción y de la tribulación. Es esa fe la que llevó, por ejemplo, a Noé, como decíamos, a que a pesar de que no llovía, a pesar de que se burlaban de él, construir un arca que no presentaba ningún peligro visible, porque nunca había llovido en la tierra, pero que él lo hizo porque Dios se lo ordenó. Es esa fe, por ejemplo, la que llevó a Moisés, a pesar de ser hijo de la hija de Faraón, de estar en la realeza, a renunciar a todos sus privilegios y placeres y quedar como errante y peregrino en una ciudad totalmente alejada y a esperar 40 años para que el Señor lo llamara y le dijera, ahora es el tiempo para sacar a Israel de Egipto. Y es esa fe la que nosotros debemos tener en nuestra vida, mis hermanos. Una fe que día a día, a pesar de que todo el mundo hace lo contrario a lo que dice esta fe, nosotros la seguimos teniendo como nuestro escudo, como ancla firme al Señor. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es que a pesar de
las tribulaciones, tenemos que mirar atrás y tenemos que mirar a Abel, tenemos que mirar a Abraham, tenemos que mirar a Moisés, tenemos que mirar a David, a Gedeón y a todos estos hombres y mujeres de fe que también lucharon en su momento y que ahora, estando en la presencia del Señor, son como testigos que nos están mirando a nosotros, a ver nosotros qué vamos a hacer también. Entonces, por tanto, dice el texto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Es decir, no carguemos con escudos que no van a servir de nada, sino que traigamos el único escudo que nos va a servir, que es el de la fe. Verso 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos, esto no es una fe informativa. Esto no solamente es una fe de conocer algo, de saber algo. Si fuera así, Santiago no habría dicho lo que dice en el verso 2, en el verso 19, capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, hay personas que dicen tener fe. Hay personas que creen que día a día viven con fe. Hay personas que creen que tienen fe simplemente porque dicen, eso es verdad, eso yo lo creo. Pero si ese fuera el estándar del cual está hablando el Señor en Efesios, los demonios entonces son más piadosos, porque los demonios también dicen, eso es verdad, y no solamente lo dicen, sino que Santiago dice que tiemblan, que temen ante el Señor. Es decir, ¿qué demonios tan piadosos? Los enemigos que nos están atacando son más piadosos que nosotros, que solamente decimos creer, pero que realmente no lo hacemos. Porque podemos examinarnos, mis hermanos, examinen el material de su escudo, si es que lo tiene, y examine si realmente está recubierto de tal manera que pueda enfrentar los ataques del enemigo. Porque a veces ese escudo que tenemos es un escudo simplemente de utilería, es como en las películas. Entonces, si usted coge ese escudo y lo dobla un poquito, se quiebra. Y a veces nuestro escudo es de esa forma, porque decimos creer, asentimos la verdad, pero ¿dónde está el Señor en la prueba, por ejemplo? ¿Dónde está el Señor cuando nos enfermamos, cuando viene la calamidad, cuando viene la tentación? Ay, ahí sí no está el Señor. Y si no está el Señor, probablemente ese escudo no servía de nada. El material de ese escudo no iba a resistir las pruebas y el embate de la lucha cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Para los puritanos, hermanos, la fe verdadera, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, tenía tres elementos o tiene tres elementos: la noticia, el asentimiento y la convicción o confianza. La noticia tiene que ver con que creer no es creer en cualquier cosa. Hoy todo el mundo dice creer y cree en algo, pero realmente la fe de la Biblia es creer en una noticia, en una buena noticia, en una buena nueva, y esa buena nueva es el Evangelio, es la palabra de Dios, es creerle a Dios. Esa es la noticia, ese es el objeto de nuestra fe. Pero, ¿qué tenemos que hacer con esa noticia? Creer que es verdad. El asentimiento, que es el segundo elemento, tiene que ver con aprobar esta verdad, es decir, creo que es verdad. Es como cuando escuchamos algo y decimos, tiene razón, es así. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio decimos, es así, es verdad. Por eso decimos amén. La palabra amén sale del hebreo, de otra palabra que significa confianza, certeza, seguridad. Es decir, que por eso cuando decimos amén estamos diciendo así es. Ese es el asentimiento. Pero el tercer elemento ya no tiene que ver solamente con la mente y el corazón, sino tiene que ver con la voluntad, la confianza, la convicción de la que nos habla Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Es una confianza completa que hace que toda nuestra vida se rinda a esa verdad, que provoca un cambio en nuestra vida 180 grados, que transforma todo lo que somos. Y mis hermanos, en algún momento, si somos cristianos, eso ha ocurrido en nuestra vida. Recuerde ese momento. Tal vez no recuerda con fecha y hora,
Pero recuerde ese tiempo en el que su vida iba por otro camino, con otros pensamientos, con otros deseos, con otra perspectiva de la realidad totalmente diferente, y el Señor le dio vida. Y en ese momento usted creyó y cambió totalmente todo. Renunció a esos deseos, renunció a esas compañías, a esas amistades, a esos planes, a esos proyectos, y se volvió totalmente. Esa es la fe que hoy día usted debe tener también en cada momento, en cada situación, en cada aflicción, porque recuerde, hermano, que el escudo de la fe está para el día malo. Para ese día especial es que debemos tomar este escudo. Y tal vez, mis hermanos, algunos no saben de lo que estoy hablando. Y si no saben de lo que estoy hablando, mis hermanos, es porque tal vez nunca han tenido ese escudo y nunca han experimentado la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces tal vez lo que estoy diciendo es totalmente ajeno a su realidad, y lo que le diría es: crea en Jesucristo para que sepa de lo que estoy hablando, y ahí sí va a entender a qué me refiero. Muchos entonces dicen creer en Jesús, pero realmente su vida no está convicta a ese Jesús. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que nos protege del enemigo. Acompáñenme en un momento a Primera de Juan. Primera carta de Juan, vamos allá. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice el apóstol: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos entonces al enemigo? Por la fe, mis hermanos. Ahora probemos ese escudo que tenemos. Es verdad entonces que cuando el mundo nos ataca, cuando la tentación viene delante de nuestros ojos, creemos en el Señor y resistimos el mal. Porque si no es así, probablemente la fe que tenemos o no es la verdadera, o se nos olvidó recoger el escudo que está en el suelo y defendernos con él. Muchas veces, hermanos, caemos en la tentación, caemos en el pecado, en la mentira, porque no tenemos fe en el Señor, porque creemos a veces para ciertas cosas, pero para otras no. ¿Cuándo no creemos? No creemos que, por ejemplo, un hombre pueda enfrentarse a la lujuria, a los pecados de lascivia y salir victorioso, por ejemplo. Eso no lo creemos. Creemos que un hombre apenas ve una página inmoral, tiene que caer, porque no se puede controlar. No hay fe, hermanos. No hay un escudo de la fe fortalecido. Lo que decía nuestro hermano Pacho en la escuela. Todas esas inclinaciones pecaminosas del chisme, de la murmuración, de la mentira, del rencor, el resentimiento, la falta de amor, el perdón. ¿Saben por qué no podemos superarlo? Porque no tenemos fe, hermanos. Porque no creemos que Dios sea lo suficientemente fuerte para darnos de su gracia y ayudarnos a resistir. Un hombre de fe como José, en el momento que tuvo la oportunidad de adulterar, ¿qué hizo? Huyó. Pero no huyó porque fuera demasiado íntegro y porque su familia lo hubiera enseñado así. Huyó porque tenía fe en el Señor y le dijo a esa mujer: ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Y huyó. Tenía fe, hermanos. Por eso está incluido en toda esta lista de hombres y mujeres de fe que nos enseñan cuál es la fe que nosotros debemos tener. Y esa es la fe que Pablo quiere que tengamos y que tomemos y que nos protejamos con ella. Miren Primera de Juan, capítulo número 2, ya que estamos allí. Versículo número 13. Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esta parte: os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno.
os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. Mis hermanos, por ejemplo, jóvenes, ¿cómo creen que estos jóvenes a los cuales Juan les estaba escribiendo vencieron al maligno? Ya no lo dijo en el capítulo 5, pero ¿cómo? Por la fe, hermanos, por la fe. Un error de las iglesias, mis amados, y a veces creo que nosotros estamos a veces ahí en esa línea delgada, es querer hacer o no hacer cosas. No haga esto, no haga aquello, corte con esto, viva de tal manera. Pero noten que el énfasis de la Biblia nunca es ese. Es primero que la fe, es creer en el Señor, es creer que Él nos va a dar la fortaleza de soportar un día más, de luchar contra las tentaciones. Algo que es muy común, hermanos, y creo que es algo que casi se ha normalizado en las iglesias, que el enemigo se ha metido tanto, es el problema de nosotros los hombres con nuestros ojos y la lujuria y la inmoralidad. Lo hemos normalizado tanto que podemos ver películas con escenas obscenas y no se nos da nada. Lo hemos normalizado tanto que escuchamos esa música pornográfica y no nos importa y nos da lo mismo. Imágenes que traen a memoria solamente la inmoralidad, la lujuria. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra fe no está fortalecida, hermanos. Porque nos han enseñado más bien a decir, no mire, agache la mirada, mire para otro lado. Y son cosas que en su momento están bien, pero que no van a resolver el problema. Porque el problema es un corazón incrédulo, un corazón que no le cree al Señor, que no cree que el Señor tenga la capacidad de ayudarnos, protegernos y defendernos de las mentiras y de las artimañas de Satanás, hermanos. Ahora, solamente por mencionar ese ejemplo, pero cuántas otras cosas, mis hermanos, tenemos en nuestras vidas con las cuales luchamos y que a veces hemos normalizado como que ya ni damos pelea, sino que hemos sido vencidos por los enemigos, hemos sido vencidos por las mentiras, por los engaños, por las infidelidades, por la idolatría, hermanos. Hoy se nos hablaba de eso. Hay cosas que damos por sentado, ¿cierto? Todos debemos celebrar todo lo que el mundo celebra. Mentira. Y hemos creído en cosas, es más, por decirles, hermanos, que en esta fecha el Señor Jesucristo no nació, pero nosotros damos por sentado que en esta fecha lo hizo. Y no preguntamos, no discutimos y no peleamos, ¿cierto? Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, celebraciones, hermanos, que el mundo tiene y que nosotros seguimos la corriente del mundo porque no podemos resistir. No podemos resistir al consumismo, no podemos resistir entonces al orgullo de mostrar lo que poseemos, lo que hacemos y lo que decimos. Y ahí vemos cómo realmente lo que nos falta, mis hermanos, es el escudo de la fe. Esta fe, hermanos, es la que vence al mundo. Esta fe es la que nos ayuda a resistir en el día malo. Miren, un puritano dice lo siguiente: la confianza de un cristiano debe estar en Dios. Él no debe albergar duda alguna en cuanto a la base de su fe y la verdad de su causa. Debe ser un hombre de convicción intensa que exhibe esa actitud de decisión tranquila. ¿Por qué? Porque él sabe quién es y a quién le pertenece. Muy bien, hermanos. Entonces, ya vimos cuál es el llamado de Pablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ya vimos cuál es el escudo de la fe, que es la protección que el cristiano debe tener contra todo ataque. Pero ahora consideremos en tercer lugar, mis hermanos, ¿para qué es ese escudo? Y valga la obviedad allí, es para proteger, pero ¿proteger de qué? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, en tercer lugar, ¿para qué sirve el escudo de la fe? Uno de los mecanismos de la guerra en la antigüedad, mis hermanos, era usar flechas, como ya les había dicho, sumergidas en brea o alquitrán, se encendían y tenían entonces dos propósitos. Uno era hacer el mayor daño al objetivo, ya fuera a la persona
o a los escudos que eran hechos normalmente de madera u otro material que se quemaba y que ya no serviría como una defensa ante los ataques físicos. Pero el segundo propósito que tenía este acto era cegar al enemigo. La intención de Satanás, hermanos, a la luz de las palabras que Pablo está utilizando aquí, es que al cegarnos con el fuego no podamos ver hacia arriba, porque normalmente el ataque de flechas, que era a distancia, venía del cielo y lo que uno tenía que hacer era subir el escudo y protegerse de ese ataque. Y eso es una metáfora que Pablo está utilizando para enseñarnos que los ataques de Satanás obstruyen nuestra visión hacia el cielo, obstruyen nuestra visión hacia el Señor. Y por eso nuestro escudo debe estar listo para extinguir las llamas de ese ataque y que podamos seguir teniendo una comunión con el Señor y creyéndole a Él. Los dardos entonces son aquel ataque que quiere descontrolar a las tropas, porque también piensen en eso, un soldado no estaba solo, sino era un conjunto de soldados que estaban allí y que a veces caía la flecha llena de brea a uno de esos escudos y salpicaba a los otros. Entonces tenían que desplegarse, tenía que romperse la formación y eso venía entonces, traía trastorno y eran más vulnerables a un ataque. Entonces, si los escudos no eran adecuados, era un gran golpe que podía llevarlos a perder la guerra, mis hermanos. Ahora, ¿qué es ese fuego del que está hablando Pablo? Parece ser que ese fuego, hermanos, es la ira y el odio de Satanás. Son el combustible de ignición. Satanás odia a Dios. Satanás es enemigo de Dios, pero no solamente de Dios, sino de sus hijos también. Él quiere destruir. Él busca cómo dañar. Él busca cómo engañar. Y los dardos son tribulaciones, son angustias, son persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Algunos de estos dardos, hermanos, encienden dudas. Otros dardos encienden lascivia, codicia, vanidad y envidia. Miren lo que dice un hermano. Algunos son tentaciones que quieren provocarnos a la rebeldía, pecados sensuales, avaricia, crítica, enojo u otra forma de desobediencia. Pero otros dardos quizás son el desánimo, la depresión, la duda o amargura del creyente, la oposición, la crítica o el rechazo de otros pueden tentarnos a ser miedosos o vengativos. Un dardo fuerte es el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia que quita nuestra dependencia de Dios y nuestra sumisión y obediencia a Él. Pero para defendernos contra cualquiera de esos dardos de fuego, tenemos que ejercer la fe en Dios. El depender del Señor en el momento del ataque y de la debilidad libera el poder divino que nos ayuda a vencer. Esos son los dardos de fuego del maligno, mi hermano. Y es en el día malo, en el peor día, en el día vulnerable, en el que uno está cansado, en el que uno probablemente está más dispuesto a recibir estos ataques, que viene Satanás y atenta contra nosotros. Ese día malo, hermanos, representa las veces cuando parece que hay más tentaciones, que hay más pruebas, que hay más crisis espirituales que en cualquier otro momento. Y es cuando Satanás parece atacarnos con más furia. Y lo que pasa es que si no extinguimos esos dardos con el escudo de la fe, nos van a enceguecer o van a terminar consumiendo totalmente nuestro escudo y consumiéndonos a nosotros en el pecado. Así que el escudo de la fe, mis hermanos, es una confianza absoluta en el Señor Jesucristo. El escudo de la fe es una confianza en la fe salvadora de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El escudo de la fe es depositar nuestra fe en todas las verdades que la palabra de Dios nos enseña, en todas las herramientas que el Señor nos da para protegernos y para defendernos. Es una resistencia total de cada cristiano, y no solamente de cada cristiano, hermanos, sino de cada iglesia. Porque recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia, y la iglesia como un todo es la que debe levantar el escudo de la fe y defenderse, y nosotros también. Vamos a 1 de Pedro, capítulo número 5.
Pedro también usa un poco de este lenguaje. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 9 dice, o leámoslo desde el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Notan entonces el énfasis de la fe nuevamente? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si uno se pregunta, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿en qué? La respuesta es en esa fe que tenemos en el Señor. Una fe que va creciendo, que se va fortaleciendo, que se va afirmando día a día, año a año en nuestra vida cristiana, y no al revés, mis hermanos. Porque a veces comenzamos la vida cristiana con toda y renunciamos a la impiedad y seguimos al Señor, pero pasan los años y ya no somos tan fervientes, ya no tenemos ese poder y esa pasión, y pasan más años y ya a veces hasta dudamos de lo que creemos, hermanos. Y eso nos pasa porque no tenemos el escudo de la fe firme. Así que, mis hermanos, cuando vengan las dudas, recuerden en quién han creído. Cuando la tentación esté en marcha, no olviden el escudo de la fe. Piensen lo siguiente: cuando en el hogar quieran explotar de ira o en pecado, recuerden el escudo para que apague esos dardos de fuego del maligno. Cuando quieran hacer algo que no es correcto, que es pecado ante el Señor, antes levanten del suelo su protección y recuerden las promesas en las que deben y debemos seguir creyendo. Cuando no quieran perdonar a alguien, cuando no queramos perdonar a alguien que nos ha ofendido o herido, tomemos el escudo de la fe y recordemos que Dios nos ha perdonado primeramente a nosotros por nuestros pecados y que lo ha hecho porque creemos en aquel que dio su vida como pago. Cada uno de ustedes y yo, hermanos, debemos tomar el escudo de la fe para estar firmes, y eso es lo que Pablo quiere transmitir cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Así que en conclusión, mis hermanos, como les decía al principio, noten que la guerra espiritual no se trata de pactar, de atar, de desatar. Más bien la guerra espiritual se trata de vivir la vida cristiana día a día para honrar y obedecer a nuestro Dios, que nos salvó por gracia y que nos da una armadura para que la portemos, un cinturón, una coraza, un calzado, pero sobre todo un escudo para protegernos. Un escudo que vimos que es importante no dejar atrás porque no sabemos cuándo vendrá el ataque del maligno. Este escudo, hermanos, es nuestra fe, la cual depositamos en las promesas y verdades del Señor. Y teniendo, hermanos, nuestro escudo, podremos apagar entonces los dardos de fuego del enemigo que vienen a tentarnos y a desanimarnos, pero solo en el Señor podremos estar firmes hasta el final. Mi pregunta es, ¿tienen sus escudos, mis hermanos? Porque aquel que no tenga el escudo, acuda a Dios para que Él se lo dé. Crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados para que sea dotado con la armadura de Dios y pueda perseverar en la batalla entre el bien y el mal. Pero sepa esto, que nuestro capitán, que es Jesús, ya venció en la cruz y que un día vendrá por su ejército con el cual conquistará definitivamente todas las cosas. La victoria de nuestro capitán empezó en la cruz y terminará cuando todos sus enemigos estén debajo de sus pies. O está con él o está en contra de él, hermanos. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Oremos.
Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido, Señor. Señor, no nos dejes olvidar de las promesas, de las verdades, Señor, de los medios que nos has dado para luchar. Que no ignoremos, Señor, las maquinaciones del enemigo. Que no ignoremos, Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y que a veces lo que sentimos, Señor, y padecemos es precisamente esta lucha. Pero te pedimos, Señor, que nos capacites para tener las fuerzas y levantar este escudo de la fe, Señor, para saber que no hay nada que nos pueda separar de ti, Señor, para saber que no hay nada a lo que le debamos temer más que a ti, Señor, en un temor reverente. Señor, que no debemos temer ni a los que matan el cuerpo, ni a las enfermedades, ni a las tribulaciones, ni a la pobreza, Señor, ni a nada de estas cosas, porque en todo somos más que vencedores, pues tú, Señor, lo has querido así para nosotros. Y aunque no lo merecemos, no tenemos mérito alguno en esto, Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas a recordar esto, que no depende de nosotros, sino que depende de ti solamente, Señor. Y aunque esta vida sea larga o corta, dura o frágil o llevadera, Señor, eso no importa. Lo que importa es que estamos contigo y que por toda la eternidad viviremos felices y gozosos para siempre junto a ti, Señor. Así por eso en esta mañana te rogamos que nos ayudes a no olvidar estas verdades y a seguirte adorando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.